Us convidem a conèixer de primera mà i en companyia d'Enrique Tena com funciona una vaqueria ecològica de Vistabella del Maestrat. En completa llibertat, als peus del Penyagolosa ens hem vingut per conèixer com viuen aquestes vaques. En aquest reportatge coneixerem la carn de proximitat que podem consumir avui en dia i també la importància de la carn ecològica. Fernando, estem així amb les vaques, así viuen en sencera libertad, ¿no? Sí, aquí están las vacas sueltas durante toda la época que están aquí. Estamos en una ganadería en extensivo y aparte en ecológico, que es un plus que le damos a todo el entorno y todo lo que tenemos. Nosotros tenemos una explotación de entre 80 y 90 madres, pero no las tenemos aquí todo el año. Las tenemos durante el verano en la zona de Vistabella, en Mosqueruela, eso es de la provincia de Teruel. Luego están aquí durante ahora 2 o 3 meses y luego de aquí de Vistabella las bajamos a lo que es el Prat de Cabanes, Torreblanca. Las vacas bastante rústicas, son muy duras para lo que es el campo y como veis son muy nobles. La carne, como nosotros hacemos todo el proceso, tiene unas fibras muy finas, entonces sale una carne muy tierna y muy jugosa. No tiene ni antibióticos, ni residuos químicos de nada, ni herbicidas, ni insecticidas los pastos que comen, ni nada de todo eso. La vendemos en Castellón principalmente, tenemos una carnicería y claro, directamente lo hacemos todo nosotros, más carne de proximidad, de más cercanía, y luego ahora cuando las bajamos al Prat de Cabanes es que casi las tenemos en la puerta de la carnicería. Más proximidad no puede ser. ¿Qué es el chip? ¿Así? El chip es esto lo llevan ellas, se los colocamos a ellas y en cada momento nos envía, más o menos cada una media hora, nos envía donde se sitúa. Y le controla la temperatura, que si se pone de parto o cualquier cosa también nos avisa, o si tiene cualquier problema. T'has encontrat amb molts impediments per tindre carn ecològica? Más que nada burocracia, de presentar un montón de papeles y que era un poco desconocido aquí en la Comunidad Valenciana. Pero luego, pues la verdad que todos son ventajas.